Hola, buenas noches. Este es el nuevo video del canal. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre la filosofía de Platón y Sócrates, o Sócrates y Platón. Bueno, voy a hablar sobre algunos libros y que en este último tiempo he estado releyendo. Voy a un poco hablar sobre los diálogos de Platón, en donde es una conversación entre Sócrates, Gorgias, Callicles, Pollux y no recuerdo el otro nombre. Pero eran varios interlocutores. Bueno, los diálogos de Sócrates están escritos por Platón. Es decir, la filosofía platónica era parte o él la transmitía a través de los diálogos de su maestro Sócrates. Que vamos a dar unos pequeños datos del maestro o de su maestro Sócrates. Bueno, Sócrates, el filósofo que se conoce porque el que no sabía nada, o solo sé que nada sé. Y bueno, él nació en Atenas en el año 469 a.C. y murió el año 399 a.C. Murió a los 70 años y murió ejecutado o condenado porque fue leal a sus ideales o a las convicciones de lo que él creía justo. ¿Ya? Sócrates tenía una de las máximas que era eh, no cometer injusticia porque cometen injusticia en contra de él. Dentro de los valores morales y éticos que él transmitió a través de sus diálogos según Platón, ¿ya? Porque no fueron escritos por Sócrates, sino que fueron transmitidos esta enseñanza por Platón, que fue su alumno, manifestaba que la injusticia no tenía como tal, o sea, si cometen injusticia en contra de ti, no te daba derecho a ti a tener una cierta venganza o cometer una justicia ante ti. Es decir, él padecía la justicia y no la cometía. Por lo tanto, actualmente eso es como muy loco, ya que generalmente nosotros en la actualidad justificamos ciertos actos, sean violentos, no violentos, de venganza, y con las frases típicas comunes, ah, pero él hizo tal cosa, así que yo justifico mi actuar porque él lo hizo así. Y esto se entiende también como los valores que todos nosotros en Occidente, o sea, en Occidente o acá en Sudamérica, también gozamos, o no sé si gozamos, pero sí heredamos de ellos, es que tenemos los mandamientos, ¿cierto? Y ciertos valores muy socráticos que son muy relacionados también con el cristianismo, o la enseñanza aristotélica también que tenemos de fondo, y que es, por ejemplo, los mandamientos no matar, no robar, entre todo eso, que no significa que porque alguien mate yo voy a matar, o porque alguien viole yo voy a violar, o porque alguien me hicieron algo yo lo voy a hacer, si me roban yo robo, entre otras cosas. Y eso es lo que iba Sócrates con sus diálogos, ¿ya? Y dentro de estos diálogos comenzaba cuando hablaba con Gorgias, quien era uno de los maestros de la retórica. La retórica es un arte, es una ciencia que persuade a la otra persona que lo está escuchando. Generalmente la retórica es utilizada por políticos para poder convencer de algo a la muchedumbre, como decía Sócrates, y que generalmente lo que discutía Sócrates con Gorgias, o Gorgias, ¿sí? Era que Gorgias decía que la retórica era muy útil porque hacía creer y podía mover masas y que no era necesariamente tener un conocimiento tan detallado, tan amplio para poder convencer. Y Sócrates decía que, claro, lo va a convencer siempre y cuando convenza a gente ignorante que no piensa por sí misma, que no tiene disciplina y que no tiene una formación espiritual como para poder pensar por sí misma y no dejarse convencer por políticos de turno a través del sentimiento, ¿ya? Bueno, también habla con Callicles de los aspectos morales e inmorales y bueno, se basa en un diálogo totalmente donde Sócrates puede demostrar la rectitud para crear un mejor ciudadano de la polis
a través de estudios, disciplina, ejercicio físico y además ser una persona de bien y que para esto hay que tener mucho valor. Bueno, dentro de lo, para hablar en términos generales, bueno, está el libro, el diálogo de Platón, que además también viene con Fedón, que es la inmortalidad del alma cuando se habla después de la muerte de Sócrates, y el banquete, donde se habla, bueno, ahí Sócrates tiene un encuentro con Alcíades, bueno, de un encuentro homosexual ahí. Bueno, y el otro libro que también tiene Platón, que es el ideal de la república que tiene, que es un excelente libro, en donde, bueno, estas ediciones están bastante bien y fueron ediciones que compré hace más de un año atrás en una librería común y corriente de estas de Antártica, Feria del Libro chilena, y bueno, y en ese momento estaban en oferta, pero da lo mismo. Con respecto al tema de la República, bueno, Platón hablaba sobre un ideal de Estado, un ideal de Estado, claro, en donde los seres humanos podrán convivir de mejor manera. Se puede entender en algunas oportunidades de que este estado ideal es un estado autoritario, ¿ya? Porque él hablaba sobre los seres humanos que tenían ciertas condiciones naturales en el caso de estar, por ejemplo, el oro, el bronce, y que eso no se podía cambiar. Entonces también decía que ciertas mujeres y ciertos hombres podrían procrear y crear ciertos seres humanos, y que además estaba permitido también estar fiscalizando qué podía hacer o no cada persona, y que esto se ajustaba a un ideal y que mientras más se acercara a este, la nación iba a ser, o el Estado en este caso, iba a ser un estado de porvenir, o un estado del bien. Bueno, también son dentro de la filosofía platónica hay, no hay mitos, pero sí hay un dilema, hay cosas que se van hablando de forma inconsciente como el amor platónico, que siempre realmente dice, oh, es mi amor platónico porque, qué sé yo, es muy atractivo y no sé qué. El amor platónico no tiene que ver con eso. El amor platónico se origina porque en Grecia la belleza también era parte, lo primero la sabiduría. Recordad que hay muchas personas que cultivaban su cuerpo porque eran guerreros, pero la verdadera belleza reside en un acto interior, el cual se eleva, ¿cierto? Por la sabiduría, la filosofía, el conocimiento y la inteligencia de la persona, y producto de eso se podría elevar algo físico. Pero el amor platónico sucedía cuando, en el caso de Alcibia en el banquete, cuando se enamora de Sócrates o le pide acostarse con él, era porque él sentía una admiración profunda por él. Y Sócrates es, dentro de la historia, no una persona agraciada físicamente, todo lo contrario. Era bajo, decían que no tenía buen físico, generalmente vestía ropas que manifestaban además su poco afecto por los bienes materiales. Siempre andaba descalzo, perdón, ya sea en verano o en frío, le daba lo mismo. Por lo tanto, Sócrates también era una persona que era atractiva a los demás, porque era una persona muy inteligente y además estaba siempre conversando en las plazas con las demás personas, hablando sobre la moralidad y cómo crear un estado o una comunidad del bien, para que así todos pudieran vivir de mejor manera. Así que ese amor platónico, que porque yo veo una mujer, un hombre atractivo, oh, mi amor platónico, descartado. Bueno, dentro de la inmortalidad del alma, Platón y Sócrates, o Sócrates y Platón, se hablaba sobre la inmortalidad del alma de que saber es recordar. O sea, se hablaba de que había un conocimiento cuando nosotros nacemos, el cual era intrínseco en el ser. Por ejemplo, la igualdad, el bien, y todos queríamos hablar del bien, y que esto se corrompía durante nuestra existencia. Y bueno, esto también tiene quizás, no sé si hacer la relación con el mito de la Atlántida, que también se habla en uno de los libros, ¿cierto? Que ésta se hundió porque los seres ya no se comportaban de manera moral o ética y comenzaron a procrear de forma como libre, por llamarlo de alguna forma,
y de esta manera todos se convirtieron en seres humanos, se produjeron guerras, perdieron una guerra, además, si no me equivoco, la de Esparta, y producto de esto la Atlántida se hundió. Entonces también tiene relación con eso, ¿ya? Y saber recordar, como lo había indicado, y bueno, además de esto, cuando murió Sócrates, porque Platón justo se enfermó y no apareció ese día, pero sí estaban otros alumnos y eso se habla también en el Fedón. Bueno, como murió, o sea, murió, Sócrates quedó molesto y por eso que está como el ideal de la República, que es como un ideal más autoritario que países como, no sé, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba y todos estos países que tienen son autoritarios y que en el fondo fiscalizan cómo viven los seres humanos en la actualidad, al igual que Venezuela, ¿cierto? Países que controlan lo que piensan, lo que escuchan, lo que leen y lo que hacen las personas que viven del Estado para poder ellos promover un ideal, un paraíso, de acuerdo a lo que ellos consideran. Y eso es lo que se entiende como república. Y es porque Platón estaba tan enojado, porque en un Estado demócrata, de democracia que vivió Sócrates, fue asesinado porque no quiso hacer lo que el gobierno le estaba imponiendo y ordenando. Y él desobedeció a él por sus ideales, porque no iba a cometer una injusticia. Sabiendo que podía morir, lo condenaron y no hizo nada para defenderse, porque dijo que, como le indicaba al principio, los actos morales, cuando uno padece de injusticia, no quiere decir que la puedo cometer. Entonces, Sócrates nos da una gran enseñanza en ese aspecto, en la actualidad que está muy perdida y que generalmente nosotros proclamamos, ¿cierto?, injusticia y justicia hacia nosotros, y todo en nuestros reflejos, los terceros son el problema y nosotros somos la medida ser humano para que entonces construyamos una mejor sociedad. La enseñanza de Sócrates es conocerse a sí mismo, darnos cuenta que no sabemos nada y obrar de la mejor manera con el resto y desarrollar la virtud, que es muy importante, de forma actual. Desarrollarla porque eso es un verdadero valor heroico en la actualidad. Bueno, después está el alumno de Platón que es Aristóteles, pero esa es ya otra historia. Bueno, esta es la pequeña pincelada y bueno, les quiero recomendar los libros que están saliendo en las últimas noticias en los kioscos. Que es muy bueno, por ejemplo, en el caso Platón. Ya han aparecido varios volúmenes. Apareció uno de Nietzsche, La voluntad de poder. Apareció el de Aristóteles y el día de hoy apareció el de Descartes. Así que todos los miércoles, para la gente que se quiere, que está interesada en leer, que algo que es muy importante y así forma su espíritu. ¿Ya? Todos los miércoles en los kioscos. Muchas gracias, un saludo a los que me ven y gracias por verme una vez más.